Buen día, mis amados. Dios le bendice. Una vez más, despertar en bendición. Una vez más, el Señor me concede el privilegio, y no solamente el privilegio, sino la gran responsabilidad de hablar de su palabra. En lo que los hermanos se van agregando, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Todopoderoso. Él conoce nuestras necesidades, sabe lo que necesitamos y cómo nos lo va a hacer llegar. Amado Padre, tú que moras en las alturas, te doy gracias por este privilegio de poder hablar de tu palabra. Padre, mira nuestras vidas, mira a los hermanos que se van a ir conectando. Tú conoces cuáles son sus necesidades, pero también no solo lo que se van a conectar ahora, sino quienes lo van a escuchar después. Que sea tu palabra, dándole de acuerdo a lo que necesitan ellos, pero también yo. Padre, en tus manos estoy. Escóndeme bajo tus alas, que sea tu Espíritu Santo, que conoces, Señor, el pan que necesitamos, el que nos lo dé. Padre, gracias, gracias, gracias. En tus manos estamos, Dios. En tus manos estamos. Gloria y honra al Señor. Mis amados, una vez más, pláceme estar con ustedes. De verdad que es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y no sabe cómo me pongo, porque no es mi palabra, no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero decirle a ustedes, es lo que ustedes necesitan y lo que le están pidiendo al Señor. Vamos a leer el texto bíblico de la semana, que se encuentra en Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Me gusta eso, conforme a su voluntad, no a mi voluntad, no es a tu voluntad, es conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que todo lo que van a ver lo sabe lo que es. ¿Y qué significa esto? Una piedra rústica. Ve. Tengo una piedra aquí que es rústica. Pero ¿qué es esa piedra? ¿Por qué tengo yo esa piedra? Yo sentí en mi espíritu hace varios días al ver otro tipo de piedra, compararlo con nuestras vidas. Y eso me llevó también a la vida de Job, que en cierta forma todos nosotros tenemos algo de Job. Todos somos un Job. La Biblia dice al inicio del libro de Job, Dios dando testimonio de él, que Job era un hombre íntegro, justo, cuando Dios habla de una persona que es íntegra, Dios, cuando dice la Biblia que los cielos
delante de él. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero aún los cielos no son tan limpios como él. Y Dios decirle a Satán es que Job era un hombre íntegro, que él era un hombre justo, temeroso de él y apartado del mal. Todos conocemos la historia, porque desde que uno entra a un proceso, por eso llamé a este live proceso. Desde que entramos a un proceso, lo primero que nos dicen y nos recomiendan leer es el libro de Job. Porque la vida de Job, después de esa conversación, en ese concilio que hubo en el cielo, la vida de Job empezó a ser diferente. Vimos lo primero que perdió, su sustento. Y si nos vamos a la Biblia, dice que él tenía 7,000 yuntas de bueyes. Y cuando vemos el 7, sabemos que el 7 es un número perfecto, que es la perfección. Pero también 3,000 ovejas. Y el 3, que simboliza el 3, que también es perfección en la unidad. Y conocemos que el 3, el 7 y el 5 se relacionan con Dios. La perfección de Dios en el 7. El Dios trino, que es uno solo, pero se ha manifestado en 3 facetas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero también tiene 5, que es la gracia. O sea, que la vida de Job estaba prácticamente completa. Tenía la perfección de Dios, había unidad y tenía la gracia. Sin embargo, el enemigo va delante de Dios y le dice que Job le sirve a Dios, no por quién era Dios, sino por lo que Dios le había provisto. Dios le dice, ok, está bien. Ahí está él. Toma todo lo que tenga, mas no toque su vida. Conocemos todo el proceso, perdió el sustento de lo que tú vives. Luego pierde sus hijos, que para madre y padre sabemos que no habrá un dolor, no hay un dolor que pueda pasar el ser humano comparado con la pérdida de un hijo. Porque tú pierdes a tu madre, eres huérfano. Pero si pierdes un hijo, ¿qué es lo que eres? Cuando ve Satán que no puede Job maldecir a Dios, vuelve otra vez en el concilio y le dice, claro que sí, él todavía te sirve porque piel por piel, quítale lo que él tiene, quítale la salud, ya me permitiste quitarle su sustento económico, pero también sus hijos. Ahora, lo único que le queda a él es su salud. Quítasela para que tú veas que te vas a maldecir. Dios le permite. ¿Por qué Dios le permite? Quizá muchos dirían, ¿pero por qué Dios se lo permitió? Porque Dios estaba llevando a Job a un proceso. El proceso era que Dios quería que Job lo conociera a Dios tal cual es. Y comienza todo ese proceso que ya lo hemos visto. Y en un momento determinado, cuando ya Dios le permitió a Satán que le quitara su salud, vemos que llegaron 3 amigos. Wow, amigo así, cualquiera mejor prefería estar solo, pero Dios permitió que esos amigos fueran.
porque en todo hay un propósito de parte de Dios. Cuando los amigos ven a Job, primero se unen al dolor de Job y comienza sentado 7 días sin hablar, acompañando a Job. Pero ya cuando Job comienza a desahogarse, porque a pesar de que él era justo, de que él era íntegro, pero era humano, tenía sentimiento, sentía dolor, impotencia, como muchas veces lo sentimos. Y voy a hacer una parte aquí, que cuando Job seguía íntegro, su mujer, muchos lo han criticado y lo resaltan. Aún mantiene tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dijo, habla como la mujer es fatua. Pero Job estaba centrado en su dolor. A Job se le había olvidado. Él estaba centrado en sí, que a veces uno no capta eso, porque nos centramos tanto en nosotros. Pero a Job se le olvidó, al decirle que era una mujer necia, que esa mujer necia había perdido 10 hijos. Que esa mujer necia había enterrado sus 10 hijos. Su alma se le había ido con ellos. Por eso en el dolor, ella le dijo, todavía te mantiene así. Pues maldice, y sabemos que en el hebreo, decirle maldice es igual que también bendice a Dios y acaba de morirte tú también. Total. O sea, piensa en eso. ¿Cuántas veces algunos de nosotros le hemos dicho a algunos, tú eres como la mujer de Job, necio? Pero no quisiera usted ser como la mujer de Job, con 10 hijos enterrados, con el alma desgarrada. Ni siquiera la sarna que tenía Job se podía comparar con el dolor de esa madre. Ella también estaba viviendo un proceso fuerte. Ella también había perdido el sustento y había perdido sus entrañas. Los frutos de su vientre ella lo había perdido. Por eso tenía ella que hablar desde el alma. Oye, lo único que queda eres tú. Pues entonces también, muérete y acabemos con todo. Porque después que tú te mueras, también yo voy a salir de esto. También la muerte me va a llegar a mí. Pensando en eso como que desgarra el alma. Es que, oye, si uno solo te destroza todo, ¿cómo no sería? Pero, ok, volvamos a Job y volvamos aún a él ser íntegro. Él estaba así. Áspero. Job era una roca sin tallar. Esa roca rústica que debía ser pasada por un proceso. Igual que tú y que yo, cuando venimos al Señor, no entendemos los procesos por el cual Dios no permite. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios no nos aflige en vano. En Lamentaciones 3, Él dice en su palabra que Él no nos aflige por afligirnos, sino que en medio de la aflicción hay un propósito de Dios para tu vida, pero también para mi vida. Y tenemos que entenderlo. Imaginémonos un pedazo de metal. Simple metal. Pero el dueño de ese metal no quiere un simple metal. Quiere una espada. ¿Y qué va a hacer? No es simplemente el deseo, es que tiene que trabajar para lograr esa espada.
Y comienza, lo primero que hace, llevar a ese metal a la fragua. ¿Y qué es una fragua? Fuego. Si ese metal pudiera hablar, y habla, porque cuando está en ese intenso calor, a esa alta temperatura, grita, el metal grita. El metal grita. Y lo empieza ahí, no simplemente lo entra, porque, ok, lo entró, pero va más allá, el proceso se hace más profundo todavía. Cuando está rojo vivo, chirriando así, comienza el dueño del metal con una mandarria a empezar a golpear cada aspereza que ve en ese metal y va forjando al metal, lo va forjando, le va dando la forma que quiere. Y cuando va cogiendo la forma, los vuelve a entrar, si se ve que se está enfriando, vuelve y lo pone en la fragua y vuelve al rojo vivo a empezar a martillar en cada espacio que ve una aspereza, porque lo quiere liso, lo quiere que sea útil. Y cuando ve que ya está tomando la forma que quiere, con ese calor, a puro dolor, viene y lo entra en el balde de agua fría. Y empieza ese metal y el agua a hervir y a chirriar. Y si el metal pudiera decirle al que lo está trabajando, suéltame, ¿qué usted piensa que diría? Le diría, sigue trabajando. Le diría, déjame. ¿Cuántas veces no le hemos dicho nosotros a Dios que nos deje? Cuando estamos pasando por esos procesos, Dios, ¿hasta cuándo? Y empezamos nosotros a sentirnos las víctimas. ¿Por qué a mí? Pobrecita yo. ¿Hasta cuándo va a seguir, Señor? Permitiendo que los procesos, que las pruebas, que el enemigo, y a veces decimos que el enemigo se está ensañando contra nosotros. Señor, el enemigo se ha levantado contra mí. Y se nos olvida que aunque él se levanta en contra de nosotros, primero tiene Dios que permitírselo. Y hace tiempo Dios, a través de su Espíritu, me dijo que todo lo que llega a mi vida no me va a destruir. Porque primero pasa por su sedazo y lo que me vaya a destruir se queda arriba del sedazo de él. Simplemente él va a dejar caer lo que no me destruye, lo que me va forjando a su carácter. Solamente me va a destruir si yo se lo permito. Cuando yo le permita a esa situación que yo esté viviendo que me destruya, lo vas a hacer. Pero si yo me mantengo firme creyendo lo que dice su palabra, que Él está conmigo todos los días, que no nos ha sobrevenido ningún mal, que no sea humano. Toda prueba es humana. Y si otro que pasaron por el proceso salieron victoriosos, no por quién ellos eran, sino por quién estaba con ellos, también tú vas a salir victorioso de ese proceso, pero solamente si te mantienes firme, agarrado de Dios. ¿Sabe que cuando estamos viviendo los procesos, cuando venimos a los pies del Señor, cuando estamos así rústicos, Dios nos permite entender dónde estamos y hacia dónde Él nos lleva? Pero nunca nos permite ver el centro, porque el centro es el proceso, y si nosotros vemos el proceso nos devolvemos. Imagínese usted que cuando el Señor les dijo a los discípulos, crucemos al otro lado, le hubiese dicho, miren, vamos a cruzar del otro lado, pero sepan bien que se va a levantar una fuerte tormenta, que las olas van a azotar esta barca de tal manera que prácticamente pueda zozobrar. Lo primero que le hubiese dicho Pedro, no, Señor, mejor quedémonos aquí
y esperemos que pase la tormenta y después crucemos al otro lado. Por eso Jesús no le dijo lo que se iba a levantar. Jesús sabía lo que se iba a levantar. Pero si se lo hubiese dicho, primero iba a llegar ansiedad a la vida de ellos. Se iban a cargar. Y muchos quizás se hubiesen quedado. Algunos se hubiesen quedado en la orilla y no se hubiesen ido a mar profundo para llegar al otro lado. Pero Jesús le dijo, crucemos al otro lado. Iba a llegar al otro lado. Porque Él es fiel. Él promete y Él cumple. Vemos todo el proceso y creo que la mayoría de lo que somos cristianos hemos leído una o dos veces el libro de Job. Vemos todo el proceso. Job comenzó a justificarse. A quien yo le quité, al que yo no le di tampoco le quité. Y empezó él a presentar su pedigrí. Wow, el perfecto. Y a cuestionar. Y a veces hasta decir, ay, ¿quién me pudiera? Si el juez se dignara a escucharme. Sus ojos se le enceguieron, oye, por el dolor. Los ojos del entendimiento ya no estaba generando, igual que nosotros cuando estamos viviendo por el proceso. A veces no generamos. A veces, muchas veces, o la mayoría de veces, nos encerramos en el dolor. Pobrecita yo, Dios mío, ¿y hasta cuándo tú vas a permitir tal sufrimiento? Ajá, y tú eres la única que sufrió. Tú eres el único que ha pasado por proceso fuerte. Eres el único que las olas han azotado al mar. Ese barca. Cristo sufrió. Él no lo merecía, pero tú y yo sí. ¿Cuál fue el objetivo de Dios? ¿Presentarle a Satanás que Job era justo? No, ese no era el objetivo de Dios. Dios tenía un plan y el plan de Dios se cumple. El plan de Dios era que Job lo conociera a él. Por eso en un momento tuvo Job que decir, de oída te había oído. De oída te había oído. Es decir, yo conocía de ti, pero así que yo había escuchado. Ahora, sin embargo, en medio de este proceso, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio del sufrimiento, mis ojos pueden verte. Mis ojos te ven. Y sé que mi Redentor vive. Y fue el primero, después de Eva, en el Génesis, cuando Dios le prometió que de su simiente iba a venir el Redentor. Después de Eva, la primera promesa profética del levantamiento de Cristo de la tumba la tuvo Job. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo Él se va a levantar. Aunque mi carne sea deshecha, aunque ya no me quede nada, aunque ya yo lo haya perdido todo, con mis ojos y no con otros ojos, he de ver la redención de mi Dios. Entonces, ese era el propósito de Dios, de que Job lo conociera. No solamente que fuera justo, porque había una ley en el corazón de Job, que es moral, una ley moral. No, él no quería que Job simplemente viviera a través de una ley moral. Él quería que conociera a su Redentor. Quería que Job lo conociera a él. Por eso Dios permitió ese proceso, para que Job pudiera ver a Dios con los ojos y no de una manera moral, sino que conociera la gracia, el perdón, la redención y la restauración que Dios iba a poner a través de Job. Y la vida de Job nos sirve a nosotros.
Y vemos luego lo que pasó con Job. Dios le restauró el doble de lo que tenía. Tenía 7,000 yuntas de camello, le dio 14. 3,000, le dio 6,000. Lo único que Dios le devolvió intacto fueron los hijos, los 10. Y me imagino, porque la Biblia no dice lo contrario, que fue con su esposa, porque también Dios tuvo misericordia de ella. También a ella Dios le devolvió el gozo. Como tuvo que decir una vez Sara, ay, ¿quién diría que yo iba a encontrar deleite ya en mi vejez? También ella, no lo dice la Biblia, también ella volvió a reír, volvió a tener gozo en su corazón, porque Dios le devolvió sus hijos. Los hijos, la persona, las almas, no se dan 2 por 1. Los pajarillos sí, pero un alma es un alma. No te dan 2 almas por un alma. Por eso fue que le devolvió Dios los 7 hijos y las 3 hijas. Porque son irreparables. Las almas son irreparables. ¿Y sabe cómo quedó la vida de Job después del proceso? Como esa piedra lisa. Cuán diferente el inicio de Job a su final. Esa piedra, esa roca, la mayoría de nosotros conocemos esa roca y la tenemos. Los que tienen jardín la tienen en el jardín. Pero sabe, para llegar así, de esto a esto, lo que tuvo que pasar, de esto a esto, primero desprenderse de allá de la montaña por la lluvia y empezar a rodar hasta llegar al mar, al río, donde esté, y empezar con las olas aquí, quitando toda pereza para poder ser lisa de todos lados, como Dios quiere que tú y que yo seamos. Pero eso solamente lo vamos a hacer, ¿sabe cómo? A través de los procesos. Los procesos no son buenos, no son fáciles, duelen los procesos. Pero qué bueno que tenemos una esperanza. Y es que Cristo ha dicho, he aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y yo me preguntaba una vez, ¿por qué dice todos los días de mi vida que Él va a estar conmigo? Y la respuesta me vino un día, porque después que mi alma salga de este cuerpo, yo soy la que voy a estar con Él por toda la eternidad. Así que, mis amados, si está pasando por proceso, recuerda que cuando viniste a Cristo, que le entregaste tu vida, tú viniste rústico. Pero Él quiere que tú no te quedes así. Él quiere que tú estés así. Que tú y yo así estemos. Y solo a través de los procesos. Así que comparte este video. Si ministró tu vida, compártelo a otro que tú entiendas que lo necesita. Estamos viviendo en tiempos difíciles, pero confiar. Nuestro Dios dice que Él ha vencido y nosotros con Él vamos a vencer. Bendiciones, vamos a orar por necesidades. Mira, por la iglesia perseguida. Nosotros estamos, gracias al Señor, todavía en Dominicana. Estamos, que podemos predicar en la calle y podemos a cualquier persona que tú vayas, una llamada, Dios te bendiga y te dicen amén. Pero hay lugares que tú no lo vas a poder hacer. Todavía tenemos la libertad de hablar de Cristo, de bendecir las vidas públicamente de otro. Aprovechemos el momento. Por los que están afectados allá en Miami, en Florida, por las personas que están en la cárcel por el evangelio. Tenemos el culto unido el 27. Por eso, para que Dios lleve a la persona que necesitan una palabra.
por nuestra familia que aún no conoce de Cristo, pero sabemos que Dios va a completar ese número que falta. Entonces, oremos por cada una de esas oraciones y más por los que están enfermos. Acompáñenme, amados, a orar. Dios de gracia, Dios de poder, gracias una vez más por todo. Ahora, Señor, mira cada una de las peticiones que hemos mencionado. Pedimos que tu misericordia sea con ellos. Mira a las personas que están en necesidades. Provéele, Señor, ya sea física, emocional o espiritual. Que tú seas su proveedor, mi Dios. Mira, completa el número de nuestra familia que aún no te conoce, pero que tenemos una promesa en ti, Señor, de que mi casa, yo y mi casa, serviremos al Señor. Que tú bendices nuestras generaciones hasta 1000. Y eso es nuestra confianza. Padre, bendice a nuestro pastor, a su esposa, a sus hijos, el ministerio, dale la capacidad a mi pastor Jorge de dirigir esas 3 congregaciones que tú has puesto en sus manos. Que cada día, como siempre dice su palabra, enseñar a la amada a esperar al esposo. A mis hermanos que están ahí, las ayudas que están con él, los líderes que son muy atacados, Señor, dale la fortaleza, dale la fuerza, la ayuda que necesita que vienen de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Somos Ministerio Asociado Elín, estamos en la Juan Ponce de León, esquina Amapola. Si tienes una necesidad, acércate. Da una llamadita, puedes buscar a través de la página de la web y ahí estamos para orarte, para orar por ti, para si necesitas una palabra de fortaleza, de consuelo, de sustento. Allá hay líderes que el Señor lo ha preparado para eso. Así que bendiciones, mis amados, y de verdad los amo, ustedes lo saben. Yo estoy aquí, pero ustedes son mis amados. Dios les bendiga, la gracia del Señor siga con ustedes.